¿Por qué no bajamos de peso? Lo descubriremos en este vídeo, quédate a verlo. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que pueden llegar a ser súper frustrantes. ¿Por qué, si parece que lo estoy haciendo todo bien, la báscula no se mueve ni un gramo? Vamos a analizar las claves para descubrir si el problema está en las calorías que contamos o en algo que va mucho más allá, nuestras hormonas. Seguro que esta situación le suena a mucha gente. Es ese ciclo agotador de esfuerzos sin recompensa que desmoraliza a cualquiera. Pero, ¿y si la respuesta no estuviera en contar cada caloría, sino en aprender a leer las señales que nos está mandando el cuerpo? Vamos a investigar si el verdadero culpable es una condición metabólica de la que cada vez se habla más. Muy bien, pues este va a ser nuestro plan de ruta de hoy. Primero, vamos a explorar ese misterio del peso estancado. Luego pondremos nombre al principal sospechoso, la resistencia a la insulina. Pasaremos a la parte más práctica, el famoso test del espejo. Veremos qué otras pistas hay y, lo más importante de todo, cómo podemos darle la vuelta a la situación. Empecemos por aquí, por validar esa sensación. Cuando uno come sano, se mueve, pero el peso no baja, es súper fácil caer en la trampa de pensar que se está haciendo algo mal o que no se tiene suficiente fuerza de voluntad. Pero en muchísimos casos, la clave no es hacer más, sino entender qué está pasando por dentro. ¿Qué factor biológico puede estar frenando en seco todo nuestro progreso? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A veces, para tener una primera gran pista, no necesitamos analíticas complicadas ni aparatos de última generación. La señal más evidente puede estar ahí, justo delante de nosotros cada mañana. Una simple mirada al espejo, sobre todo a la zona del abdomen, puede ser el primer paso para descubrir que algo a nivel metabólico no va bien. De acuerdo, pues ha llegado el momento de ponerle nombre y apellidos al posible culpable de que la báscula se haya declarado en huelga. Vamos a hablar de la resistencia a la insulina. Es un término que seguro que has oído por ahí y es absolutamente fundamental para entender por qué el cuerpo a veces se empeña en almacenar grasa en vez de quemarla. Vale, ¿y esto qué significa en cristiano? Pues mira, es fácil. Imagina que la insulina es un cartero que lleva un paquete súper importante, la glucosa, nuestra energía, a la puerta de las células. En una situación normal, la célula abre la puerta y coge el paquete. Pues con la resistencia a la insulina es como si las células se hicieran las sordas. El cartero llama y llama cada vez más fuerte, pero la puerta no se abre bien. Los tejidos, como dice aquí, se vuelven renuentes, no le hacen caso. Y aquí empieza la pesadilla metabólica, un círculo vicioso de manual. Comemos algo, sube el azúcar, el páncreas se pone a trabajar a tope, liberando un montón de insulina para intentar meter ese azúcar en las células. Pero como las células no responden, el azúcar se queda en la sangre. El cuerpo, que es muy listo, dice, no podemos tener tanto azúcar por aquí, y lo convierte en grasa. Pero, y aquí está la trampa mortal, como la energía no ha entrado en la célula, el cerebro piensa que no hemos comido nada y nos manda una señal de hambre brutal. El resultado, acumulamos grasa y a la vez tenemos ganas de comer. Es agotador. Este punto es crucial para entender esa frustración. Cuando los niveles de insulina están siempre altos, el cuerpo no solo se pone a fabricar grasa nueva, sino que, literalmente, le echa el cerrojo a la que ya tenemos almacenada. Es como tener la despensa llena de comida, pero haber perdido la llave. Por mucho que reduzcamos las calorías, el cuerpo se niega en rotundo a usar sus propias reservas de energía. Venga, vamos a la parte práctica. ¿Cómo podemos tener una primera sospecha en casa sin necesidad de ir al médico todavía? Vamos a ver esas señales que nos da el cuerpo. Ese famoso test del espejo que nos puede poner sobre la pista. Una de las señales más claras de que algo no va bien a nivel metabólico es dónde acumulamos la grasa. Y la grasa abdominal, la de la barriga, es un indicador muy potente. Para que no sea algo subjetivo, aquí tenemos medidas concretas. Con una cinta métrica de las de costura, nos medimos la cintura a la altura del ombligo. Si en hombres pasa de 94 centímetros o en mujeres de 80, ojo, es una señal de alerta. Y lo mismo con el índice cintura-cadera, que nos dice si esa grasa se está acumulando de forma desproporcionada justo ahí, en el centro. Y la piel. La piel también nos habla, y muy claro. Hay dos signos que son casi un chivato de la insulina alta. La primera es la acantosis nigricans, esas manchas oscuras como aterciopeladas que a veces salen en el cuello o las axilas y que la gente confunde con suciedad. No es suciedad, es el exceso de insulina estimulando la piel. Y lo segundo son los acrocordones, esas pequeñas verruguitas que suelen salir también en el cuello y las axilas. Ambas son pistas muy fiables. Pero claro, no todo es lo que se ve. La resistencia a la insulina también se siente. Y mucho. Ahora vamos a ver esos síntomas que no se ven en el espejo y cómo podemos confirmar el diagnóstico de una forma médica, para pasar de la sospecha a la certeza.
Esta lista es básicamente el día a día para muchísimas personas que tienen esta condición y ni siquiera lo saben. Ese cansancio brutal después de comer, la famosa modorra. Esa necesidad casi incontrolable de comer algo dulce, sentir que la cabeza no rige bien, la niebla mental e incluso la tensión arterial alta. Todo puede estar conectado. La insulina alta, por ejemplo, le dice a los riñones que retengan sodio y eso puede hacer que suba la tensión. Como vemos, afecta a todo. Un momento que esto es súper importante aclararlo. Tener resistencia a la insulina no es tener diabetes tipo 2. Es el paso previo, es la luz de aviso en el salpicadero del coche. En esta fase el páncreas todavía funciona. De hecho, está trabajando a destajo para compensar. Y aquí viene la gran diferencia y la gran oportunidad. Esta fase, en la inmensa mayoría de los casos, es completamente reversible. Es una ocasión de oro para actuar antes de que el páncreas diga basta y la cosa se vuelva crónica. Para confirmar las sospechas con datos, la prueba de laboratorio más habitual es el índice HOMA-IR. Suena complicado, pero es un simple cálculo que usa los niveles de glucosa y de insulina en ayunas. Básicamente nos dice cuánto se está esforzando el cuerpo para mantener el azúcar a raya. Un valor por encima de 2,6 ya es una señal muy clara de que ahí hay resistencia a la insulina. Fijaos en este gráfico, porque es que es una pasada lo claro que lo deja todo. La insulina en ayunas nos dice cuánta insulina tenemos circulando nada más levantarnos. En una persona con un metabolismo sano, los niveles deberían ser muy bajitos, entre 3 y 6. Pero mirad la media de la población, por encima de 10, incluso 14 o más. Esto nos enseña lo increíblemente común que es este problema. Un cuerpo que ya se despierta inundado de insulina es un cuerpo que va a tener muchísimos problemas para quemar grasa ese día. Y llegamos a la mejor parte, a la más importante y sobre todo a la más esperanzadora. Ya hemos identificado el problema, hemos visto las señales y ahora toca hablar de la solución. Porque sí, la hay. Hay un camino de vuelta a la salud metabólica. Este es el mensaje clave de hoy, el que tiene que quedar grabado a fuego. A diferencia de muchas otras condiciones, la resistencia a la insulina responde de una forma espectacular a los cambios en nuestros hábitos. No es una condena, para nada. Es una condición que con las herramientas adecuadas podemos revertir y recuperar así el control de nuestro cuerpo. La solución no es una única cosa, no es una pastilla mágica. Es un enfoque de 360 grados que se basa en estos 4 pilares. Primero, una alimentación que no dispare el azúcar. Segundo, el ejercicio, que es como si limpiara las cerraduras de las células para que la insulina funcione mejor. Tercero, cuidar de nuestra microbiota, nuestro intestino. Y cuarto, importantísimo, gestionar el estrés, porque su hormona, el cortisol, es amiga del azúcar alto y la insulina. La nutrición, como vemos, es la pieza más grande del pastel, pero no lo es todo. El movimiento es fundamental. Y ojo, ignorar el estrés crónico o un mal descanso puede tirar por tierra todos los esfuerzos que hagamos con la comida y el deporte. Y cada vez más, la ciencia nos demuestra que un intestino sano es la base de un metabolismo sano. Todo, absolutamente todo, está conectado. Por supuesto, y que esto quede clarísimo, toda esta información es para que entendamos qué puede estar pasando. Pero el primer paso, el más responsable y necesario, es hablar con un profesional de la salud. Solo un médico puede confirmar el diagnóstico con las pruebas correctas y, sobre todo, ayudar a crear un plan de acción que sea seguro y personalizado para cada persona. Y con esta reflexión final nos despedimos. Quizás ese estancamiento con el peso no es un fracaso de la voluntad, sino un mensaje biológico. Una invitación del cuerpo a dejar de luchar contra él y empezar a escucharlo, a entender sus señales y a darle lo que de verdad necesita para sanar. A lo mejor la respuesta, después de todo, siempre ha estado en el espejo. Esperamos que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis muy buen día. Chao.